Pasamos a la red. Buenos días a todos, tiempo de entrevista en nuestro plató de Marca Televisión. Hoy tengo el gusto de saludar, de que esté aquí con nosotros, Paco Caro. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, muchas gracias por estar aquí, uno de las mejores voces de este país que nos hace vibrar con los hispanos. La primera pregunta que quería hacerte, un poco relacionada con la actualidad, ya sabéis, Paco Caro, narrador de balonmano muchos años, sobre la actualidad. Granollers ha llegado a la final de la European League. ¿Qué opinas de esta épica? Bueno, a ver, creo que lo que ha hecho ha sido una heroicidad, porque evidentemente hablamos de un equipo que tiene los recursos que tiene, que ha sabido competir extraordinariamente bien y que creo que ha vuelto a demostrar que más allá de que haya un sinfín de peros, evidentemente, los recursos económicos son los que son en el balonmano español, cuesta invertir, cuesta encontrar patrocinadores, pero la realidad es que al deporte de balonmano en el mundo nadie compite, nadie juega mejor que los españoles, que no significa que ganemos, evidentemente, y creo que ha sido otro muy buen ejemplo, y además yo creo que vamos construyendo sobre pilares como lo que ha hecho Granollers. Tenemos que construir sobre, porque sabemos jugar a este deporte y tenemos que invitar a que se vayan sumando cada vez más aficionados, patrocinadores, para hacer que sea todavía más grande. Ha sido heroico, ciertamente. Enseguida continuamos, Paco, pero quiero saludar a mis colaboradores aquí en el plató. El primero, Ander Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas, David, ¿qué tal? Bueno, tenemos aquí a Paco, ¿qué te gustaría preguntarle? Bueno, Paco, lo primero, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Ha hablado David sobre Granollers, pero yo también te querría preguntar sobre, principalmente, el nombre principal en este país, en el balonmano, que es el Barça. Me gustaría saber qué es lo que está haciendo bien, más allá del presupuesto, creo que también es algo importante para que estén teniendo la hegemonía que están teniendo, pero más allá de eso, ¿qué es lo que están haciendo bien o qué están haciendo mal el resto de equipos para que parezca que el Barça no va a dejar de ganar nunca? A ver, el Barça, muchas veces al Barça no se le reconoce el mérito que tiene, la frecuencia con la cual está ganando, porque mantener ese hambre no es nada fácil. Maneja obviamente un presupuesto mucho mayor que el resto de los equipos y lo sabe utilizar. Creo que es un equipo que además utiliza, es el problema, que utiliza la Liga Española como banco de prueba de cara a lo que es su principal objetivo, que son la Liga de Campeones. ¿Cuál es el problema? Que la eterna duda que siempre tenemos es el hecho de que no compita, no tenga por qué competir al máximo nivel en partidos en la competición doméstica, en muchos momentos puede ser un escollo de cara a afrontar las citas importantes de la Champions. Pero creo de verdad que hay un problema además muy extendido, en los medios nos pasa muchísimo, que es que no terminamos de reconocer que tiene mérito, que el mantener ese hambre año tras año y seguir compitiendo como compite, tiene un valor mucho mayor y mucho más mérito del que le queremos dar. El problema va a ser ahora, da la sensación de que van a haber reducido ese presupuesto, que les va a obligar a tener que trabajar todavía más para poder seguir compitiendo en Europa. Saludo también a Diego Medina y Juan Zaldívar, bueno, vuestro turno. Muy buena, David, muy buena, Paco. Siguiendo con el balonmano español, yo quería saber las principales diferencias entre la situación que hay en el balonmano español con respecto a otros países europeos como podría ser Alemania. A ver, la principal es que el balonmano español sigue pagando las consecuencias de que durante muchísimos años fue la inversión pública, lo que sostuvo la capacidad para que los equipos pudiesen seguir creciendo. El día que las inversiones públicas dejaron de venir, cuesta encontrar todavía a día de hoy patrocinadores, empresas privadas que quieran sumarse, y ese es un problema, eso no pasa en otros países. También es un problema que va derivado de la forma en la que consume en España el ciudadano, el espectador, el consumidor de deporte. En España al final todo gira en torno al fútbol, eso es evidente, el fútbol en muchos momentos fagocita al resto de los deportes y luego el seguimiento es a otros deportistas españoles que son exitosos. Entonces, ese es el problema de base y ese es el problema que hay que atacar y el trabajo que hay que hacer para intentar camuflarlo. En Alemania evidentemente esto no pasa. En Alemania tú ves un partido de balonmano y entiendes que es una actividad que va mucho más allá de lo que pasa en la pista. Ves gente que llega 1 hora y media antes, que disfruta de actividades en torno a los pabellones. Insisto, eso hace que sea mucho más sencillo porque las empresas invierten porque entienden que es un producto que interesa al ciudadano. Luchar contra eso es difícil. Creo que hay un trabajo que hay que hacer, creo que hay buenas ideas. Lo que creo evidentemente es que también hay que ser un poquito más atrevido, no son modelos que podamos copiar y hay que tratar de ser ingenioso para captar sobre todo aficionados jóvenes, que supongo que es un caladero donde todavía el balonmano le está costando encontrar seguidores.
Hola, ¿qué tal, Paco? Yo te quería preguntar, a que estabas hablando ahora de la inversión, de que es difícil competir con estos países que tienen mucho más cultura, pero después llegan las Olimpiadas, bueno, las Olimpiadas no, perdón, los Juegos Olímpicos, llegan los Mundiales, y España siempre les planta cara a países con mucho más cultura balonmano, como Dinamarca, como Suecia, como Alemania. ¿Qué tienen los hispanos para competir? Es que es verdad, yo creo que nadie juega mejor al balonmano que España, de verdad que lo digo. Creo que nadie entiende el juego del balonmano mejor que España. Creo que por eso España juega diferente, porque España tiene una forma de entender este deporte que le permite solventar un problema que es... España, el español no es una persona grande, antropométricamente hablando somos gente más bajita, menos pesada, entonces en un deporte cada vez más físico eso se nota mucho. ¿Qué hace bien España? La base. Si tú adviertes, si tú haces un seguimiento al deporte de base, al balonmano de base en España, entiendes lo mucho que se trabaja y la facilidad que tenemos para que los chavales que se van aproximando a este deporte entiendan este deporte y sepan cómo pueden competir y cómo pueden jugar. Y yo repito, tiene el mérito que tiene la selección masculina, el mérito que tiene la selección femenina es extraordinario por eso, porque es capaz de solventar ese problema, ese déficit físico en relación a otros países, como tú dices, países con gente más grande, países donde se consume, donde se invierte mucho más, pero sabemos trabajarlo. Entonces, lo que decía del Barça me vale para lo que digo de la selección española. Muchas veces la frecuencia de los éxitos que hemos conseguido nos hace que no advirtamos el tremendo mérito que tiene. Y hay veces que yo mismo, muchas veces me veo, cuando veo un éxito, retransmito un éxito de la selección, tengo la impresión de que le voy a dar el valor que tiene, el mérito que tiene realmente el día que no se produzcan con tanta frecuencia. Pero es verdad, el español entiende el deporte del balonmano, nadie juega mejor, repito, y lo diré hasta la saciedad, nadie juega al balonmano, nadie entiende mejor el balonmano que el español. Se rumorea mucho sobre una posible salida ya de Jordi Rivera, que ha podido cerrar su ciclo en los hispanos. ¿Qué nos puedes decir tanto de la figura de Jordi como de este rumor? A ver, él ha advertido de su deseo, de la intención que tiene de concluir su etapa en la selección nacional después de los Juegos del 2024. Primero hay que clasificarse, pero sí, su idea parece ser esa. Yo todavía quiero verlo. Es evidente que el trabajo que ha hecho Jordi ha encabezado, ha liderado un proyecto en el Centro de Alto Rendimiento en Sierra Nevada para formar jugadores jóvenes, bueno, un trabajo que de hecho nos ha permitido que los juniors, que los juveniles sean campeones a día de hoy, campeones de Europa. Y es fruto de ese trabajo que, insisto, lidera al final el seleccionador de la absoluta. Es imposible entender el presente del balonmano español, de la selección española, pero de todo el balonmano español, sin la figura de Jordi. Y es un modelo, un tipo de preparador, de formador, que es muy difícil que podamos encontrar. Yo insisto, tengo la sensación de que el hecho de que el grupo, sobre todo de la junior, esos juveniles, la generación de los juveniles de España es la más seductora que existe, porque es decir, en todos los mentideros balomanísticos se habla de los Cicusa, de la pareja de hermanos de origen balcánico que juegan en las inferiores del Barça. Es decir, hay un grupo de chavales jóvenes que son muy prometedores. Creo que ese puede ser un argumento para tratar de seducir a Jordi Rivera y que pueda tratar de continuar al menos un ciclo olímpico. Pero es evidente que Jordi el trabajo del día a día lo echa de menos y que por su cabeza ronda esa idea, pero todavía creo que ha de explorar el mercado y no tengo tan claro que vaya a salir después de París. Y de los hispanos se habla mucho, pero las hispanas también suelen cumplir con buenos papeles en torneos internacionales y continentales a nivel europeo. ¿Qué crees cómo ves el futuro del balonmano femenino, tanto a nivel nacional como a nivel de la liga en sí, o sea, a nivel de selecciones como a nivel de clubes? A ver, es evidente que el deporte femenino en general, el balonmano en particular, pero tiene un seguimiento que bueno, hasta hace años era inimaginable. Es evidente que se ha desarrollado la liga femenina. Es evidente que el hecho incluso de que tenga ya un patrocinador, que tenga el naming que pueda acompañar, va a permitir que siga progresando. Queda mucho trabajo. Es evidente que a día de hoy todavía es una liga que, comparativamente a otras ligas de gran nivel, donde también la inversión económica es mucho mayor, pues todavía digamos que estamos en pañales. Pero creo que hay éxitos que se vienen produciendo, quizás no en los torneos grandes a nivel continental, pero sí en los menores, que permiten que ese empujón que podamos dar, que puedan dar, insisto, y que puedan llegar a aportes de empresas privadas para seguir apostando, va a facilitar esa progresión. Creo que hay trabajo por hacer, pero creo que los pilares son adecuados. La selección, yo creo que vivimos ese subcampeonato del mundo en Japón, que fue un éxito realmente extraordinario. Creo que desde entonces el equipo ha sido bastante más irregular.
creo que sobre todo tenemos que intentar estabilizar ese proyecto de cara sobre todo a los Juegos Olímpicos de París. Y es evidente que la presencia en el banquillo del que es el mejor entrenador de balonmano de mujeres del mundo, que es Ambrose Martín, va a ser un paso muy importante. Yo veo el modelo del masculino y creo que el modelo del femenino tiene que tratar de ir por el mismo camino, porque es la manera, seguir fabricando jugadoras con potencial, chicas jóvenes que puedan seguir progresando y creciendo, que además van a permitir que la Liga Española también vaya siendo cada vez mejor y que la selección, evidentemente, vaya siendo cada vez más potente. Como has mencionado anteriormente, el balonmano no es un deporte tan de masa como sí podría ser el fútbol en nuestro país. Y yo quería saber qué fue lo que te atrajo de este deporte y cómo llegaste a ese mundo. A ver, yo he sido he amenazado practicar todos los deportes que os podéis llegar a imaginar. Y he tenido escaso talento para todos ellos. Yo siempre digo que a mí me hubiera gustado, yo querría ser ellos. Y cuando digo ellos no me refiero a un jugador de la selección absoluta, que por supuesto, es que yo querría ser ellos en todos los partidos que narro. O sea, yo envidio ser ellos. Yo no tenía talento para poder jugar. Y un día encontré pues, una manera de participar de todo esto estando al otro lado. Me parece un deporte apasionante, de verdad. No va a parecer una promo, un eslogan, pero creo que es un deporte apasionante y creo que es un deporte que visto en el pabellón y visto a través de televisión bien realizado, es un deporte que no tiene comparación. Yo empecé ya digo, jugaba al balonmano de chaval, no tenía talento para eso. Cuando empecé a dedicarme a esto del periodismo, hubo un día que hay una persona que hoy trabaja en Capital Radio, es decir, nada que ver con deportes, que me dijo, tú hablas muy deprisa, creo que puedes hacer balonmano en la radio, en Radio Marca, de hecho, y me dijo, ponte a hacer un partido. Y yo reconozco que hice aquel partido, no tenía las reglas, para que no vamos a engañar, muy frescas, pero hablaba tan deprisa que él me decía, claro, lo cuentas todo. Te das continuidad a ello. Claro, sí, era como muy... Como pasa muy rápido, hay que contar muchas cosas muy rápido. A ver, a veces tienes que tener cuidado porque te aceleras demasiado, Claro, pero es cierto que ser dinámico ayuda. Es decir, yo hablaba muy deprisa, yo contaba muchas cosas, en fin, dibujaba una trama diferente, a veces diferente incluso a lo que estaba pasando en la pista. Y eso es lo que al final te va aproximando a un deporte que, insisto, cuando lo vas conociendo cada vez más, cuando has tenido la pretensión de jugarlo, aunque sea hasta de chaval, pues al final insisto, tiene un punto de adicción. Y además estoy encantado y llegué a la tele, yo no llego a Televisión Española para narrar balonmano, a mí me ficha Televisión Española para narrar fútbol, para hacer el calcio, pero hay un día en el que por la misma razón me dijeron, oye, tú hablas muy deprisa. Luis Miguel López hacía un año que lo había dejado, había pasado la etapa de Paco Grande, y me dijeron, ¿tú te atreves? Y de verdad que luego cuando vas sintiéndote más parte es un privilegio y un disfrute maravilloso. Y ahora que hablas de Televisión Española, de tu trabajo allí, también está Estudio Estadio, y me gustaría saber acerca de Estudio Estadio qué tiene para poder competir con programas de formato más show, más entretenimiento, como puede ser El Chiringuito. A ver, yo creo que hay espacio para todo. En televisión hay espacio para todo y que todos tenemos que ser conscientes de cuál es el objetivo que tenemos cuando hacemos un programa. Mi idea, desde que estoy al frente, o formo parte del equipo que está al frente de Estudio Estadio, es entender que se puede hablar de fútbol de una manera un tanto más relajada y sin ese estado de eterna crispación en el que a veces creo que nos movemos los periodistas de deporte cuando tratamos de debatir de fútbol. Y ese ha de ser nuestro camino. Yo, por ejemplo, pienso ahora en el programa que hicimos ayer, sin ir más lejos, y me doy cuenta que es un camino que hemos iniciado y que creo que es adecuado. Y repito, y es totalmente respetable cualquier forma de hacer esto, porque, insisto, el mercado puede acoger cualquier forma de hacer esto y luego ha de ser el consumidor el que elija la forma que prefiere de disfrutar o de escuchar o de hablar de fútbol o de deporte en general. Pero creo que la clave es esa, creo que es hacer un programa, primero que dignifique la cadena, que creo que es fundamental y creo que esa es una clave que todos los trabajadores de la empresa pública tenemos que tener muy claro. Y luego tratar de demostrar eso, que se puede hablar de deporte que no que sea aburrido, que sea más sereno, mucho menos crispado, y que a la gente le guste. Al final esto, yo creo que muchas veces le damos muchas vueltas todos, los que trabajamos, los que enseñan, los educadores, los que vais introduciéndoos en la profesión cada vez más, le damos muchas vueltas a cómo podemos hacer que nuestro producto sea exitoso. Y al final yo creo que consiste en contar cosas interesantes, hacer interesante aquello que tú pretendes hacer. Si lo haces, las formas en las que tú lo hagas interesante, los caminos son muy diferentes. Y esta es una de ellas. Y ya digo, yo creo que vivimos en un estado de
crispación extraordinaria, lo hemos padecido las últimas semanas y lo hemos advertido, y toca relajar un poquito. Y es un camino que creo que a la gente se le puede enseñar, que puede ser interesante. No hay otra receta. Ya para ir terminando, Paco, ¿qué consejo podrías dar a alguien que se quiere dedicar al periodismo, que a lo mejor solo se centra en el fútbol y ver que hay otras facetas como el balonmano, tanto eso, que se puede dedicar al periodismo más polideportivo, incluso a la narración? ¿Qué consejo darías a esa gente? A ver, a la narración es fácil. No existe ninguna actividad periodística mejor. Es una jaula de libertad absolutamente maravillosa. El que lo ha probado lo sabe. El hecho de que tú llegas allí, lo cuentas, le pones pasión, porque creo que al final la clave de todo esto es la pasión. Creo que es imposible entender el periodismo deportivo sin la pasión. La pasión bien entendida. Vuelvo a lo mismo. Una pasión que no tiene por qué ser ni crispante ni crispada. Y entender que tenemos un privilegio. Cuando tú decías, sí, el fútbol evidentemente lo devora todo. Luego te dicen, hombre, pero también hay portadas que es capaz de acaparar Fernando. Sí, Fernando Alonso las consigue, Carlitos Alcaraz, pero son éxitos puntuales. Afortunadamente Nadal nos ha enseñado que lo puntual en este caso es una expresión manejable, manipulable. Pero es cierto que lo normal es que casi todo se dedique al fútbol. Y el deporte, todo el deporte es tan maravilloso. Aquel que se aproxime a unos Juegos Olímpicos y descubra la cantidad de historias que hay en un sinfín de actividades deportivas, de deportes, de disciplinas, y son caminos que todos podemos explorar. Y además, profesionalmente, lo digo, obviamente el que se dedica al fútbol siempre encuentra un camino a la popularidad más rápido. Sí. Pero no siempre el camino tiene que llevarnos a la popularidad. Al final yo creo que cuando uno se dedica a esto, tiene que saber y tener claro por qué lo hace y qué quiere contar y en qué quiere convertirse. En popular, obviamente los caminos son más rápidos de una manera. Sí. Pero al final hay un montón de historias, y repito, y hay un montón de deportes con un montón de cosas por contar. Y creo que todos, de verdad, más allá de que el fútbol sea siempre tan ruidoso y que a todos al final nos gusta el fútbol, yo soy un futbolero, pero hay otros muchos deportes igualmente maravillosos. Historias, victorias, derrotas, explorarlas, de verdad que explorarlas, que no hay otro, no cerrarse las puertas por el hecho de que a todos nos gusta el fútbol, sí, el fútbol nos gusta a todos, pero hay más. Pues muchas gracias, Paco, por estar aquí con nosotros. Gracias también, Juan, Ander, Diego, por estar aquí con nosotros. Y a la audiencia también, muchas gracias por estar con esta entrevista a Paco Caro. Y les invitamos a que estén la próxima semana con un nuevo entrevistado. Un saludo desde Marca Televisión y hasta la próxima. Incómodo tú.